vidas, that will be fulfilled in our lives. y a medida que pasa el tiempo, And even though as time has passed, la venida del Señor the coming of the Lord está más cerca. is closer. En el holocausto judío, In the case of the Jewish people, un teólogo alemán a German theologian dijo said que la venida del Señor that the coming of the Lord llegaba en ese momento. arrived at this moment. A ver cómo tú lo dices de esta manera. Él dijo, ya, pero todavía no. He said when I learned in seminary, already and not yet. Ya. Porque Because él recreó, hizo una nueva teología en su época, he created a new theologian in his time, Karl Barth, ¿verdad? It was Karl Barth, sí, como que recreó, to recreate. hizo una teología para el momento de lo que estaba sucediendo. He recreated a new theology for his time, for his age. Mientras mataban a los judíos, And while the Germans killed the Jews los enviaban al campo de concentración and were sent to concentration camps, y experimentaban con ellos and they were experimented on, y sufrían and they suffered la muerte por asfixia, the death from the la muerte por gas letal. and died in the gas chambers. Este teólogo escribía This theologian wrote que Cristo that Christ estaba al venir had come porque cada uno de nosotros, because each one of us, cuanto más crecen los problemas de nuestras vidas, when our problems in our lives keep growing, muchas veces pensamos many times we think que el mundo alrededor nuestro that the world around us se está terminando. has ended. A veces decimos frases, Sometimes we say different phrases, todo terminó para mí, like everything is done for me. no puedo más, I can't do any more. todo me sale mal, Everything's turning out bad for me. I can't do anything right. todos me han abandonado, Everyone's abandoned me, forgotten me, forsaken me. nadie me comprende, No one understands me. solo Dios me entiende. Only God understands me. Pero en medio de las preocupaciones, But in the middle of all these worries, aún juzgamos a Dios, at aún pensamos mal de Dios. these times we think poorly of God. We think bad of God. Y decimos, And we said, cuestionando a Dios, we question God. Dios, ¿te olvidaste de mí? God, did you forget me? La conciencia de pecado The mind of sin comienza a acusarnos begins to accuse us y a veces nos preguntamos, and asks us, ¿qué hice para merecer esto? what did I do to deserve this? ¿Estoy cometiendo algún pecado? Am I committing a sin? ¿Dios me perdonó? God forgave me. ¿Qué está sucediendo? What's going on? Escuché a una persona decir hace mucho tiempo, I heard a person once say a while ago mientras yo le predicaba la palabra, that while I was preaching the word le hablaba de los privilegios de tener a Cristo en el corazón. and talking about the privileges of having Christ in our heart, Y establecí una diferencia, and they saw a difference, lo que es la bendición del cielo the blessing from heaven y la perdición en el infierno. and Y perdition, perderse en el hell. infierno. Perderse. Burning in hell, essentially. Cuando le hablaba del cielo, And when I talked about heaven, la persona dijo que yo mentía. the person said I lied. Cuando le hablé del infierno, And when I talked about hell, la persona dijo que el infierno no existe. the person said hell doesn't exist. Cuando me pregunta cómo el infierno va a existir And so the question was, how is hell going to exist si lo que yo estoy viviendo es un infierno, me dice. if I am living in hell now?
Muchas personas Many people son esclavas del pecado, de su propio pecado. are slaves to their own sin. Las atrapan los errores de la vida. They're trapped in the errors and mistakes of their lives. Se encierran en un problema They are caught up in a problem, y convierten su vida en una prisión. and they change their life into a prison. Acortan su existencia, su propia vida. Sometimes they, Como que no quieren continuar viviendo. sometimes they want to cut off their lives, cut off their life. Pierden el deseo de vivir. They lose the desire to live. Y cuando una persona llega a esta conclusión, And when a person comes to this conclusion, la vida para sí, para él o ella, no tiene sentido. the life no longer has any sense, has any meaning. Es por eso que no hay opción en la vida, solo Jesucristo. This is why there is no other option in life besides Jesus Christ. Somos privilegiados We are privileged por tener a Dios en nuestro corazón. to have God in our heart, Seríamos unos desgraciados. to follow Him. Desgraciados, ¿verdad? De gracia? ¿Cómo se dice desgracia? And from grace? Seríamos Like God doesn't like you. Oh, without His grace then. De gracia. Okay. As if you're following Him without grace. Got it. Thank you. Gracias. La vida no tendría sentido sin Dios. That life would not have sense without God. Y es por esto que muchas personas And so for this, many people se refugian en los vicios. find refuge in En los vicios. in vices. As in things you're not supposed to do. Those kind of vices. Pierden a su familia, They lose their family. pierden lo más preciado, They lose what is most precious to them. pierden todo. They lose everything. Pero esta mañana But this morning, le traigo un mensaje I bring you a message. muy bueno, Very good. muy especial, Very special. y te digo Te And digo. I tell you que eres that you are especial para Dios. special to God. Eres especial para Dios. You are special to God. Eres especial para Dios. You are special to God. Usted que me está mirando en esta mañana, You may be looking at me this morning, usted es especial para Dios. and I'm telling you, you are special to God. Porque Dios te admira, Dios te quiere. Because God loves you. Dios te ama tanto God loves you so much que envió a su único hijo that He sent His only Son por ti y por mí. for you and for me. Algunos creen que todo terminó en la cruz del Calvario. Everything was done in the cross of Calvary, hidden behind the screen. Dios se ha encargado de continuar Jesus has charged you to continue una gran bendición para aquellos que aceptan el reto. to receive a huge blessing for those who will receive it. Sucede que muchos cristianos It happens to many Christians. hacen una vida inerte, una vida que no se mueve. They do a life where they don't move and inert. Se quedan en un solo lugar They stay in one place. y dicen, de aquí no me mueve nadie. From here, no one can move me. No me muevo. I will not move. Dios, tú dijiste que me vas a bendecir. God, you can bless me. Apuntamos a Dios And we point to God y decimos, and we say, o tú me bendices or you can bless me, o de aquí no me muevo. or from right here I will not move. Pero Dios te dice, But God says, muévete, move, muévete, move, muévete move. y la bendición And the blessing será mayor en tu vida. will be greater in your life. Dios te ha prometido God has promised no solo una bendición espiritual, not only a spiritual blessing, no solo una bendición para que salgas de la pobreza material. not only a blessing to move out of spiritual or physical poverty. Dios te ha prometido God has promised abrir las ventanas de los cielos
to open the windows of heaven, derramar sobre ti. to pour out on you. Oye bien, iglesia, Hear me well, church. escucha bien en esta mañana. Listen well this morning. Dios ha prometido, God has promised. y eso Dios lo hizo por ti. This is what He will do for you. Yo te estoy apuntando en esta mañana. Te estoy apuntando en esta Pointing mañana. at you this morning, at me. No porque te estoy acusando, Not because I'm accusing you, sino para que entiendas but so that you understand que esa bendición that this blessing es tuya. is yours. La bendición de Dios es tuya. The blessing of God is yours. Pero tienes que moverte But you have to move del lugar from the place donde un día where one day usted aceptó a Cristo you accepted Christ y se ha conformado and you were conformed con lo que hasta ahora has recibido. Con lo que hasta ahora has recibido de Dios. that so far from what you had received. Quiere decir I want to say que Dios te llamó that God has called you a ser un cristiano que se mueve to be a Christian who moves en la vida espiritual in spiritual life para lograr grandes bendiciones. for greater blessings. Tenemos que movernos. We have to move ourselves En algún momento at any time. es caminar It's to walk. en Dios And God, muy despacio sometimes it's to walk in God very slowly para saber so that we know dónde estoy caminando, where I am walking en dónde estoy poniendo mis pies, and where my feet are going, con paso seguro. a sure step. Hay momentos There are moments en que tienes que moverte más rápido en la vida de Dios, when you have to move quicker in your life. caminar más rápido, You have to walk faster. y no importa que haya momentos en que camines hacia atrás, And it's not as important to look behind you. no te vas a caer. You're not going to fall. Quizás puedas subir peldaños hacia atrás You will not hurt yourself going backwards sin mirar. without looking. No te lo aconsejo. I don't advise this. Pero But quiere decir I want to say que Dios conoce tus pasos. that God knows your steps. Dios guía cada uno de tus pasos. God guides each one of your steps. Él lo prometió. And the other, He also promises. Él dijo, He says pues a sus ángeles that His angels mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. will guard you in all your ways. Tú Psalm dices 91, amén. I think. Dice amén a eso. Amén. Amen. Y si hay momentos en que tú caminas más rápido There are times when you will walk faster en la vida cristiana, in the Christian life porque así lo demanda Dios, because God tells you to. también existe momentos There are also times en que no basta con caminar rápido, when you're not going to walk fast, sino con correr un poquito más. but you're going to run a little bit more. Tal vez Sometimes alguno no pueda correr, we can't run, pero Dios conoce la intención. but God knows the intention. Tal vez yo le diga al hermano Larry, Again, el hermano Larry, Brother Larry, él puede venir hacia aquí. could you come and join in the example? Please come in. Yes. Sí. Thank you. Póngase al lado mío. Put yourself next to him. Ok. Hay momentos There are moments en que Dios exige when God will en que usted camine despacio con Él. have you walk slowly with Him. Siga mis pasos. And so follow Pastor Workers, follow his steps. Mira hacia adelante. Look ahead. Dios te dice detente. God says stop. Stop. Dios te dice camina. God says walk. No mira hacia atrás. Don't look behind you. No mira hacia atrás. Don't look behind Te you. puedes convertir en estatua de sal. You're going to do what? En estatua de sal como la esposa de Lot.